Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy voy a estar realizando un vestido o el patrón para confeccionar un vestido con corte princesa y a la vez a darle vuelo a la falda. Eh, Espero les guste, espero lo puedan realizar de alguna manera, ir avanzando. Acuérdense que este patrón del vestido lo realizamos en el video de donde se dije que podíamos transformar la blusa básica en vestido. Entonces lo que van a hacer es trabajar hasta la cintura, el corpiño hasta la cintura, y de ahí abajo van a marcar el largo deseado. Acuérdense que el largo se marca desde la cintura hacia abajo. Bueno, antes de dar inicio a este tutorial, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias por su apoyo. Mil gracias por tan comentarios bonitos. Pues de todo corazón estoy haciendo estos tutoriales para pues dejar que llegue el conocimiento a otras personas, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a este tutorial. Lo primero que yo voy a hacer es marcar mi plantilla. Acuérdense que les recomiendo tengan ya sus plantillas. Yo estoy trabajando este vestido como siempre con una talla 8, pero si ustedes lo van a realizar sobre medida, entonces acuérdense, marcan hasta la cintura y de la cintura abajo marcan el largo, el delantero y el posterior. Siempre se le van a realizar la pinza de costado, pinza central y el punto de asentamiento. En este caso yo no lo he marcado porque de aquí este corte que sale acá de la sisa, de la mitad de la sisa o donde termina como la curvita, este diseño o este trazo se llama corte princesa. Entonces por eso yo no lo marqué acá, no hice el asentamiento, porque ahorita vamos a realizar ese diseño sobre este patrón y ahí ya nos queda el ajuste cuando cortemos por acá por la sisa. Entonces vamos a dar inicio. Voy a comenzar. Voy a traer un nuevo papel y voy a comenzar a trabajar con el molde delantero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarlo tal cual como está. Acuérdense siempre de hacer como piqueticos donde están la pinza, donde están la pinza de asentamiento, los puntos de cintura, y acá y acá. Cosa de lo de cadera también, cosa que cuando estén pasando el molde ustedes puedan marcar esos puntitos y después realizar con la regla las pinzas. Entonces voy a marcarlo. Ok, entonces ya teniéndolo así marcado, vamos a unir puntos. Aquí vamos a unir puntos. Entonces vamos a llevar la línea, la pinza de costado al punto de busto, y lo mismo vamos a hacer acá con la línea, la pinza central. Entonces vamos a realizarla acá. Acuérdense siempre que escuadrando para que esas líneas nos queden bien derechitas y no se nos vaya a torcer el vestido cuando lo vayamos a cortar, porque esas líneas nos van a indicar el aplome de la tela, en la tela. Entonces aquí ya tengo marcado mi molde delantero. Acuérdense siempre de marcar el hilo de la tela, en este caso como va a ir posicionado eh, el molde en la tela. Ok, entonces esto significa hilo de tela. Recuerden, en la plantilla nuevamente les digo, hagan como los agujeritos en cada área de cintura, centro de pinza, signo de cadera, en la sisa y en la pinza de costado, para que se les haga más fácil después marcarlos acá sobre el nuevo patrón.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta de que el corte princesa sale de acá de la mitad de la sisa, o cuando termina ya como la curvita acá en esto, ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea. Vamos a marcar esta bien acá. Aquí. Ok, esto tiene que estar bien marcadito. Regálenme un segundito. A sacar punta de este lápiz. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el corte princesa. ¿Cómo lo voy a realizar? Resulta de que con esta reglita se puede marcar acá. O lo pueden realizar a mano alzada. Así. A mí me gusta más a mano alzada, que creo que me queda, o sea, se me es más fácil, me queda como mejor la curvita. Pero si ustedes prefieren, pues pueden utilizar la regla. Lo pueden marcar por acá, con esta regla curva. Esta es una regla francesa. O por acá. Ustedes ubican la regla de manera que les dé como la medida. ¿Ok? Bueno, ya teniendo esto acá marcado, ya tengo, esto se llama corte princesa. Acuérdense siempre, corte princesa, el que sale desde la mitad de la sisa. No mitad de sisa, como de donde termina la curva. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, acuérdense que estas líneas, esto significa que debo eliminar por ahí y por acá tengo que cortar. Ok, acuérdense de los signos del patronaje. Ok, entonces por esta pinza este pedacito lo voy a ir sacando, pero primero voy a retirar. Por acá también voy a cortar porque voy a sacar esta piecita sola. Ok, entonces voy a cortarla. Por eso es importante que se aprendan la simbología del patronaje, porque esto nos va a crear, o sea, nos despeja qué tenemos que realizar en cada patrón que estamos realizando. Entonces yo eliminé saqué esto, y por acá por la cintura corté, y por aquí también voy a cortar. Ok, pero acá voy a cortar hacia afuera un poquito, dejando un poquito de papel, y luego acuérdense siempre que es mejor dejar así, a un poquito de papel, cortamos por la parte de abajo de la pinza, así de esta manera, y lo cerramos. Ok, lo cerramos, pero aquí me faltó abrir un poquito. Ok, y vamos a cerrar así de esta manera. Entonces, ¿por qué les digo que debemos dejar un poquito de papel? Para que al cerrarla, mire lo que nos pasa, que se nos descuadra acá, entonces tenemos que rediseñar ese pedacito ahí. Ok, y colocamos cinta. Así. Listo. Así. Y rediseñamos de una vez ese pedacito acá. Así. Y aquí también acuérdense que debemos, cuando vean que se quedan como esos piquitos en la cintura o en esta parte, al cerrar la pinza, debemos redondear ahí, porque ahí va a ir el busto, la punta del busto, entonces no nos va a quedar un pico. Y lo mismo acá. Ok, entonces aquí yo ya tengo este molde afuera del básico del vestido. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí en esta parte donde yo voy a hacer el aumento a la falda, pero no lo voy a cortar de la cintura, no lo voy a separar, lo voy a sacar ahí mismo. Ok, y monto este molde sobre este, acá. Espérame, abrimos un poquitito aquí. Y
y uno este acá. Aquí. Así. Ahí. Y cerramos con cinta. Déjenme lo abrimos hasta abajo. Así. Un poquito. Para que nos pueda dar. Y acá lo mismo, lo cuadramos bien. Ok, entonces yo ya tengo cerrada mi pinza, ya cerré mi pinza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta medida de abajo de la falda la voy a dividir en tres partes. Este pedacito me dice que tiene 13 centímetros, entonces 4 centímetros. 4 y 4 acá. Y lo mismo voy a dividir esta pieza. Este me dice que tiene 9 centímetros. 3 y 3 acá. Ok. Entonces vamos a unir con regla los puntos. Acá. De esta manera. Perdón. Acá de esta manera. Así. Así. Y lo mismo, acá. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Después de que ya tengo dividido esta medida acá y acá esta, vamos a volver a cortar por acá por debajo. Aquí. Entonces, volvemos a colocar este molde. Vamos a trazar una línea para apoyarnos, para que nos quede recto, no se nos vaya a torcer. Entonces vamos a trazar una línea en el mismo papel que estamos trabajando. Vamos a trazar una línea así. Y sobre esa línea vamos a colocar nuevamente mi molde acá. Ahí. Y lo vamos a sujetar. Déjenme ver, porque creo que aquí me hizo falta papel. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a sujetarlo con cinta para poderle dar la amplitud e irlo acomodando de que no se nos vaya a mover, porque ya este patrón va a quedar para cortar ya en la tela. Siempre deben tener el patrón básico y sobre ese, mientras van practicando, lo van realizando con ese básico, y ya después si lo van a hacer a la medida, que es lo que yo hago. Yo trabajo sobre medida. Entonces es el mismo procedimiento que yo estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar amplitud solo a la parte de abajo. Esto aquí no puede perder esta medida. Esto debe conservar, porque esta medida se debe mantener para la hora de armar esto acá. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir. Yo le quiero dar por decir... vamos a darle unos 6, serían 12, 24. Vamos a darle 8 centímetros o 9 centímetros de amplitud a cada separación. Entonces, ¿qué hago yo? De este punto de acá, voy a marcar 8 centímetros aquí. Y pongo este molde ahí justo donde me dio los 8 centímetros. Ahí. Y coloco cinta. Así, de esta manera. Ok, acá. Aquí. Vuelvo y abro el molde y marco otros 8 centímetros acá. Aquí. Y acomodo este molde ahí.
Ahí. Ok, así. Y vamos a tener que poner mucha cinta porque necesitamos que este patrón nos quede firme, no se nos vaya a mover por ningún lado porque vamos a cortar con él. Ya estando así, porque si lo dejamos está muy sueltito acá y se nos puede nos puede quedar mal a la hora de cortar. Y normalmente estos vestidos se cortan en telas ligeras, en chifones, en satín con buena caída, en telas que tengan bastante fluidez para que quede el vuelo bonito, no vayan a quedar los vestidos así parados. Ok, déjenme acomodo esto acá, aquí y así. Entonces nosotros movimos esta pieza de acá, más no movimos esta de acá porque acuérdense que esta debe conservar esta medida, que es la misma medida que tiene esta pieza, porque cuando la vayamos a confeccionar nosotros vamos a colocar por acá, vamos a coser y luego vamos a voltear acá, hacemos un piquete acá y vamos a seguir cosiendo. Tenemos que, cuando estamos haciendo eso, acuérdense que debemos trabajar con muchos alfileres para que no se nos vayan a correr, para que nos coincidan las medidas, no se nos vaya a deformar el vestido o la pieza. Esto así, porque ahorita vamos a volver a sacar este molde. Así. Ok, entonces vamos a tomar la regla, una regla, y vamos a unir estas líneas acá, así, que nos quede como en curvita, aquí, así. Ok, y ahora vamos a cortar nuevamente por todo el contorno. Acá esto tiene que quedar bien ajustadito. Ok, perfecto. Este vestido, el vuelo más que todo lo va a llevar como en el costado. La parte de adelante va a quedar más bien lisa, cosa que no se nos vea abultado ahí, nos vea como con mucho tela en la parte del frente. Y aquí ya tenemos el molde listo para cortarlo. Pero todavía necesitamos hacer algunos asentamientos. Déjame, yo corto bien acá porque no me quedó bien por la línea. Ok, entonces aquí yo ya tengo listo. Necesito hacer otros asentamientos en el hombro y acá en el corte princesa. En el hombro voy a bajar 2 centímetros y estos 2 centímetros después los vamos a llevar al posterior. Entonces vamos a marcarlos. Cuando hicimos los moldes para básico de que marcamos las pinzas para hacer pivoteo de pinza, yo esos los hago sin hacerle este ajuste en el hombro, porque esos es los que yo utilizo casi siempre para cuando estoy realizando los básicos para los vestidos de novia, que necesito que me quede esta línea justico sobre el hombro. Con esto que yo estoy haciendo, esto me va a quedar hacia adelante, va a bajar 2 centímetros hacia adelante. Entonces vamos a cortar por acá, ok, y vamos a reservar este pedacito porque ese lo vamos a colocar en el posterior. Entonces acuérdense, bajamos 2 centímetros al delantero y acá en el corte princesa, perdón, vamos a entrar medio centímetro más aquí, y aquí lo mismo, vamos a medio centímetro y lo vamos a llevar así. Ese asentamiento es para que nos case bien la sisa y nos quede bien aplomada, bien pegadita a la sisa, no quede levantado. Entonces medio centímetro acá y medio centímetro acá, ok, aquí, y lo llevan a la misma curvita, así, sin que se vaya a deformar.
Entonces esto ya nos va a crear más como curva o bolsita para que el busto nos quede súper bonito. Y así quedaría este molde. Entonces, acuérdense, vuelvo y repito. El asentamiento que hicimos asentamiento en el hombro, bajamos 2 centímetros. Asentamiento en el corte princesa, acá. Cuando cortamos, lo pueden hacer antes o después de que ya tengan el molde realizado, como lo acabo de hacer. Entonces le quito medio centímetro a esta pieza y medio a este. Cuando estamos realizando los básicos, acuérdense que nosotros hacemos un asentamiento acá, o yo hago un asentamiento de 1,5 centímetros. Ya en el básico, acuérdense que lo sacamos recto, ¿ok? Porque estas falditas necesitan que queden así bien aplomaditas. Entonces aquí ya tendría el delantero. Corte princesa. Estos cortes acá orman muy bonito en el busto y acentúan la cintura, ¿sí? Queda el busto bien encajado y orman muy bonito y se mantiene el corte en la cintura. Entonces, como les dije, más que todo el volumen va a estar como hacia los lados. La parte del frente va a estar más bien lisa, planita, y se ven bonitos. Yo de todas maneras voy a realizar uno en tela, la parte de adelante, y lo voy a montar para que ustedes vean cómo se va a ver el vestido. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el delantero. Vamos al posterior. Bueno, en el posterior vamos a realizar el mismo procedimiento, pero en el posterior sí tenemos acá el asentamiento de la espalda, porque aquí vamos a colocar un cierre. Entonces voy a marcarlo así como hicimos con el delantero. Vamos a marcarlo. Ok, entonces, ¿qué asentamiento vamos a realizar acá en el que me quedó torcida esta línea? Porque vamos a rectificar porque me quedó torcida esa línea. Ok, aquí, y vamos a borrar esta. Tenemos que fijarnos muy bien en las líneas, que nos queden bien aplomadas, porque esto hace que el molde se vea impecable y a la vez nos ayuda a la hora de cuadrar en la tela. Ok, listo. Entonces, acuérdense que en el delantero quitamos 2 centímetros. Entonces ahorita lo vamos a aumentar al posterior. Aquí vamos a subir los mismos 2 centímetros que quitamos acá. Lo vamos a subir acá y acá, para que esto caiga sobre el delantero. O sea, el posterior ya va a caer en el hombro sobre el delantero 2 centímetros. Así. Y volvemos a rediseñar todo esto acá. Ok. Entonces subimos 2 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? En el mismo lugar de la sisa donde trabajamos el corte princesa, lo vamos a realizar acá también. Ok, y nos vamos a venir así. Vamos a realizarlo tal cual como hicimos en el delantero. Pero entonces aquí ya no vamos a necesitar hacer ningún asentamiento. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ningún abultamiento. El asentamiento se hace en el delantero para que haya más proporción al busto, para que la camita del busto quede mejor proporcionada y no se nos vaya a abrir acá en esto, no se nos vaya a formar esa bolsa ahí que se hace por el hundimiento que tenemos acá y la protuberancia del busto.
Entonces así, ok, entonces aquí volvemos a marcar el corte princesa. Subimos los 2 centímetros. En el posterior sí vamos a hacer el asentamiento siempre en la espalda para que encaje perfecto en la espalda, no nos quede bolsita ahí. Normalmente las personas, casi todos tenemos como ese hundimiento ahí, pero algunas personas cuando están pues como rellenitas, entonces no se hace. Todo depende del cuerpo de la persona. Vamos a ir trabajando. Ok, entonces aquí ya tengo el ajuste que se le hace al posterior. Marcamos el corte princesa. No hacemos ajuste acá porque no lo necesitamos. Aumentamos los 2 centímetros que le quitamos al delantero. Y ya tenemos listo el patrón para hacer el mismo procedimiento. Vamos a sacar esta pieza. Entonces, acuérdense que esto lo voy a eliminar. Esto vamos a eliminar. Y por aquí voy a cortar. Ok, por aquí voy a cortar. Normalmente cuando estamos haciendo trabajos sobre medida, pues se cobra un precio que justifique todo este trabajo que hay que hacer y todo este material que vamos a gastar. Entonces todo esto que no nos dé que no nos duela pues como realizar esto bien hecho, utilizando los materiales que necesitamos, y pues eso va en el costo de la prenda. Todas estas cosas deben ir en el costo de la prenda. Todo esto, el tiempo, el papel, la cinta, todo tiene que ir en la hora de realizar el patrón, y de acuerdo a eso se cobra. Entonces aquí ya tenemos el molde posterior. Ok, vamos a marcar, acuerden, también vamos a cortar. Se cortar 2 piezas. En este son 2 piezas y en este 2 piezas. Este cortar 2 piezas, este es posterior. Tienen que marcar porque para que no se vayan a confundir. Ok. ¿Qué otra cosita? A la hora de ya marcarlo en la tela, o si ustedes quieren, pueden en el mismo papel pueden realizar el aumento de costura. Entonces, ¿qué van a hacer? Sobre este orillo, sobre este orillo acá, vamos a ver, se va a dejar 1 centímetro. Entonces este es la base. Entonces sobre este vamos a marcar 1 centímetro afuera. Ok, así tienen que cójanlo con el metro. Yo lo estoy sacando así, pero es bueno que lo marquen. Si ustedes quieren que a la hora de confeccionar no vayan a tener problemas, que les sobre o que les falte, acostúmbrense siempre a marcar con el metro. Siempre es bueno tener ese detalle. Entonces aquí ya le estamos dando un aumento para esta pieza, y lo mismo acá en el hombro, 1 centímetro a la hora de coser. Acá en el del zipper le damos 2 centímetros, llevando este mismo corte. Vamos con el metro 2 centímetros. A este también le vamos a dar 1 centímetro por esta parte, acá por este lado, 1 centímetro siempre aquí, y por la parte del costado, cuando es sobre medida, se dejan 2 centímetros. Ok, entonces se van a dejar 2 centímetros acá al costado, 1 en el corte, en el del posterior se van a dejar también 1 centímetro acá, 1 centímetro acá, 1 y 1. Y en la parte del cierre se van a dejar 2 centímetros. Ok. Y en el dobladillo, pues normalmente este tipo de vestido se hace un dobladillo pañuelo, entonces se deja mínimo 1,5 centímetros o 2 centímetros.
para poder cortar y volver a pasar. Entonces, ¿qué otra cosita? Vamos a ver en el delantero. En el delantero hacemos lo mismo. En el delantero hacemos lo mismo. Le damos 1 centímetro por la parte de adentro del molde, 1 centímetro a este, 1 a este, 2 al costado. Acuérdense que este es costado. Vamos a marcar acá el hilo de la tela, aquí, para saber que este es hilo de tela. Marcamos, ese es delantero, delantero, y cortar 2 veces, ok, aquí. Y lo mismo, este significa que este va a ir al doblez de la tela, ok. Entonces, nada, espero les guste, espero lo puedan realizar. Me cuentan, por favor, cuéntenme, quiero ver resultados, quiero ver que me cuenten que ya hicieron, pudieron hacer prendas o los moldes con mi trabajo, con mi enseñanza. Y nada, pues si tienen dudas, preguntas, por favor, no duden en hacerlo, ¿ok? No duden en preguntarme, que yo siempre voy a estar dispuesta a pues aclarar puntos, porque como les digo al comienzo, esto siempre es un poquito confuso, pero es cuestión de práctica y realizar hasta lograr aprendernos todas estas cosas. Corroboramos que los costados nos coincidan acá. Aquí tiene esto que coincidir, mire. Ahí está. ¿Ok? Aquí. Aquí en el delantero, como le hicimos el corte y en la espalda siempre es un poquito más ancha, entonces aquí nos va a dar, mire, perfecto. ¿Ok?